Lucho Díaz cambió de equipo. El Bayern Múnich ahora es su nueva casa. Un reto importante en el más grande de Alemania, uno de los más grandes de Europa. Pero fue una buena decisión cambiar el Múnich en vez del Liverpool. Fue buena decisión mudarse a Alemania cuando ya se había asentado en Liverpool. Esta es una pregunta que intentaremos resolver, que bueno, tiene muchas respuestas, pero ¿es un progreso en la carrera de Lucho Díaz? No sé si progreso, pero tampoco decir que es un retroceso. Pues pasó de primero o segundo más grande de Inglaterra al más grande de Alemania. Creo que sí va a perder un poco. Tienes exposición todos los días y juegas contra mejores equipos y justamente la cantidad de partidos te da más chance de mostrarte más. Y en la Bundesliga va a ser más limitado con unos alemanes que tienen ya sus extremos definidos. Yo creo que es mejor que, o es muy parecido a cualquiera de ellos. Uno de los puntos más importantes de la decisión de Lucho Díaz fue el salario. Pasó de ganarse 3 millones de euros netos al año a 12, 14 millones de euros netos al Bayern Múnich, que no pierde competitividad, no sea una liga de Arabia, no se va a algo exótico, sino que se mantiene jugando Champions League a muy alto nivel, a primerísimo nivel. Y bueno, es que también hay que tener en cuenta que en la plantilla del Liverpool, siendo uno de los hombres al menos titulares fijos que tenía Slot, era uno de los que menos ganaba. Chiesa ganaba mucho más que Lucho Díaz. Esto también pues, es de considerar y que si se pone a pensar, ¿qué es más grande? ¿El Bayern o el Liverpool? Considero yo que es un avance, al menos en lo que tiene que ver con la historia, el peso. Para mí son parejos. Le puedo dar que es más grande el Bayern que el Liverpool. O sea, no se me hace. O sea, si alguien me dice el Liverpool es más grande que el Bayern o el Bayern más grande que el Liverpool, para mí, o sea, Jamás. no es burra ninguna de las dos. Sí, sí es burrada que le diga que el Liverpool es más grande que el Bayern Múnich. El equipo con más Champions en Inglaterra, con más ligas en Inglaterra. El equipo con más todo en Alemania tiene más Champions que el Liverpool. Pero es que la Alemania está solo. Pero pues tiene una más. O sea, pero es más. No es que, pues por eso digo más. O sea, más hasta ahí. No es que sea mucho, mucho más. No es el West Ham contra el Bayern o el Porto contra el Bayern. Pero digamos que, ya volviendo al tema, el futbolista y más el colombiano es consentido, le gusta que lo mimen, que le estén dando muestras de afecto, y al Liverpool, si no fueron los hinchas, la dirigencia parece que no estaba tan convencida de eso, y yo creo que eso fue lo que cansó a Luis Díaz de Liverpool, porque el tema es que no es cómo rendía Luis, sino como parecía que se veía para los dirigentes, porque parecía si fuera, no sé, ¿quién le puedo decir? El Endo de la vida, que ya ni estaba jugando, pero pues sin que haya, para mí hizo una temporada normal, tampoco voy a decir que hizo una temporada, pero para mí tenía condiciones de seguir y de que le aumentaran el salario, se lo ganó, porque pues igual, o sea, también considerando el cambio de salario, cuadruplicar el salario, llámese Luis Díaz, llámese usted, llámeme yo, pues nos vamos a ir todos, independientemente de... Y que no te vas a vivir a Arabia. Fue, pues tampoco se fue a Arabia. Sí, no se va a Qatar, no se va a algo demasiado exótico. Sí, no hizo John Jader Durán, que luego terminó en Fenerbahce, etc. Y también le deja una buena plata al Liverpool, o sea, no es desagradecido con el club porque no se esperaba irse libre, como lo hizo Alexander Arnold, que es de la casa, pero espero para irse libre. Entonces, digamos que me parece que se va en buenos términos, con una buena relación, que para mí futbolísticamente puede ser un pequeñito retroceso, puede ganar más cosas en Alemania en términos de otro estilo de juego, de aprender a jugar otro ritmo, pero no se me parece una descripción tan descabellada como están queriendo decir que fue un retroceso y que pasó del Liverpool al Eintracht Frankfurt, porque pues no. No, para nada. 2 puntos más. Veremos el cambio físico de Luis Díaz, porque todos los jugadores
y absolutamente todos los jugadores que llegan al Bayern Múnich cambian físicamente. Eso es como una regla preestablecida en Alemania, que necesitan estar 100%, 1000% listos para la altísima competencia y pues el cambio físico que ha pegado, por ejemplo, el más sonado en su momento fue Goretzka, que pegó un salto impresionante en masa muscular. Eso lo veremos con Luis Díaz. Y el segundo, podrá competirle a los Coman de la vida, a este tipo de jugadores que si bien son muy buenos, no son figuras a nivel internacional súper consolidadas. El cambio físico para mí más que algún atributo futbolístico o algún factor diferencial para lo que es el juego de Luis Díaz, para mí va a ser una muestra más de compromiso y de sus ganas de querer demostrar en Alemania por esa cultura tan disciplinada, tan del trabajo, de estar todos comprometidos, que el mismo James Rodríguez la sufrió y por eso no se aguantó, aparte del frío. Entonces para mí es más esa muestra de lo que puede ser diferenciar un físico así goretzkiano que pueda llegar a adquirir Luis Díaz. Pero usted, digamos, a un Coman o un Olise, o sea, obviamente son fornidos, pero no es que sean todos Goretzka, el mismo Kimmich. Obviamente para uno de mortal, esos uno los ve y son súper fornidos. Pero a nivel fútbol yo creo que no debería ser tan diferencial, pero para mí sí va a ser una muestra de qué tan comprometido está él con la causa. Y en el tema de banquear a Coman o a Gnabry, para mí está en condiciones de, o sea, Gnabry y Coman tienen un problema de lesiones muy grave, o sea, como que se lesionan consistentemente. Luis Díaz me parece que es un poco más constante en el aspecto físico y que tiene la ventaja que pues Musiala no sé cuándo vaya a volver y que van a competir yo creo que es ellos tres, porque el otro extremo creo que va a ser Olise por el perfil, más que es un capricho barra fetiche de Company. Entonces yo creo que es ahí, tiene que aprovechar también. Lo que sí tiene que tener él es mucho más gol del que tenía el Liverpool, porque eso para mí es la materia que le quedó al debe, y más teniendo un tipo que te va a poner seguramente unos pases claros por partido como Harry Kane, que creo que para un extremo tener a ese 9 te va a hacer la tarea muchísimo más fácil, tanto para asistencias, que te da asistencias como para asistirlo a él. Sí, y sobre todo que entra a competir en una Bundesliga en donde el Bayern es amo y señor, en donde tiene que aparecer, tiene que ser protagonista y tiene que elevar esa cifra goleadora de 15 goles por temporada. Obviamente, suena muy, muy jodido de lograr, pero es un requerimiento que le exige estar en el Bayern Múnich, porque también es una de esas obligaciones. Al ser un equipo tan grande, tan top dentro de la Bundesliga, tienes que ganarlo todo. Y cualquier pequeño Y lunar, todo lo que pagaron por él. exactamente, se va a exigir aún más que un Bayern que no está acostumbrado a pagar millones y millones en una temporada a otra. Ya lo vimos con Harry Kane y lo estamos viendo también con Luis Díaz, a ese nivel. O sea, es que a ese nivel de exigencia. Entonces va a ser interesante cómo va a reaccionar Luis Díaz, tanto lo decíamos a nivel de compromiso en los entrenamientos y adaptabilidad a la misma ciudad, que no va a ser sencillo, que no va a encontrar no solo el buen clima, sino también la buena comida, porque pues Es, discretos. no creo que Liverpool a Múnich sea. Para mí, hasta incluso es mejor vivir en Múnich. Por la cultura Bueno, inglesa, por todo, o sea, pero no estaba en Barcelona, no estaba bueno, sí, buen punto, ¿no? Pero en Las digamos que Palmas. No. hay un antecedente muy pesado, entonces por eso lo decimos, por eso lo digo sobre todo. Ah, pero es un tipo que literalmente le cae mal playa, sol, arena, lluvia, granizo, viento. Entonces, pues ahí sí es muy complicado ya. Y no creo que no sea culpa del clima, si ningún clima te cae bien. Eh, no es ningún retroceso irse al Bayern Múnich, es un pequeño progreso, sobre todo en términos de historia, yo creo, muy, muy importante, pero va a ser
una mayor exigencia porque vas a estar presionado desde el vamos. Ya no eres la promesa, ya no eres la apuesta, eres el jugador llamado a figurar, la segunda lanza y el que los hinchas van a estar posados totalmente para verlo. Las críticas también van a caer si no resulta y obviamente compromiso total y disciplina. Disciplina. Sí. Ya no vienes del Porto a experimentar en tu primer equipo grande. Ya vienes de ser importante en Liverpool. Te faltó ser figura. Y ahora tienes que pasar a ese estatus. Y tiene que ganarse para mí, ganándose la titularidad es un gran paso. Porque, vuelvo y lo repito, los extremos del Bayern no son constantes. Son buenísimos cuando están enchufados. Pero, justamente, son intermitentes. Pero tienes un tipo que ya te hizo un gol en final de Champions, que te dio una Copa Europa. Tienes un tipo que es alemán, que eso pesa muchísimo allá. Tienes un tipo que es capricho del técnico, entonces no, hay que saber. Ha demostrado buena mentalidad, ojalá la siga avanzando y pueda rendir, porque creo que nadie le va a hacer el mal.